Aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios y la comunión con el Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes en este día. Tu hermano Julio Mex, Ministerio Intimidad con el Espíritu Santo, con ustedes. Hoy quiero compartir algo que el Señor me entregaba hace unas noches. Es algo tremendo, es algo poderoso, es una revelación de parte de Dios que a mí personalmente me impactó. Me impactó mucho porque Dios tiene tantas maneras diferentes muchas veces de mostrarnos las cosas. Muchas veces había leído este texto, había leído esta historia muchas veces, pero de la manera en la que el Señor me la mostraba, por lo menos los versículos que voy a compartir contigo en este rato, me lo mostró de una manera diferente. Inmediatamente yo quiero que vayamos a la Biblia, acompáñeme a la Biblia. Espero que usted pueda tener una Biblia en su mano, en el teléfono, y pueda acompañarme. Vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer específicamente del verso 10 en adelante. ¿Por qué quiero leer específicamente esta porción? Porque aquí fue donde el Señor me mostró lo que Él quería enseñarme. Aquí fue donde el Señor me iluminó el entendimiento con lo que quiero expresarte. Y es solamente una pincelada la que quiero compartir contigo en este tiempo de lo que el Señor me entregó, de lo que el Señor me ha estado revelando, porque sé que faltan muchas cosas más todavía. El Señor no ha terminado todavía de mostrarme lo que Él me quiere mostrar, pero quiero darte esta pincelada, quiero darte este adelanto de lo que Dios me ha estado revelando en estos días con este texto. Y la palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús. Nuestra Biblia, amado, no puede faltar. Éxodo capítulo 14, verso 10 dice: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Amados, esto me voló la cabeza cuando el Señor lo trataba conmigo hace unas noches, porque de verdad es algo tremendo. Y para que usted pueda entender un poquito de lo que se habla en estos versículos, el libro de Éxodos relata la historia del pueblo de Israel, relata la historia de la esclavitud del pueblo de Israel, de cómo Dios saca con mano fuerte de la esclavitud al pueblo de Israel, relata la historia de Moisés, quien fue el hombre de Dios usado en ese determinado momento para liberar al pueblo, y usted conoce la historia. Moisés duró 40 años en el desierto de Madián apacentando las ovejas de su suegro Yetro, y en un determinado momento el Señor se le aparece en medio de una zarza que ardía pero no se consumía. Cuando Moisés alcanza a ver este acontecimiento, dice: pero ¿qué sucede? Que la zarza arde pero no se consume. Eso no era normal en el desierto. Lo normal era que las zarzas encendieran porque eran ramas muy secas, pero ese fuego se consumía. Pero esta tenía la particularidad de que ardía, pero no se consumía. Cuando Moisés va llegando donde está la zarza, escucha una voz de en medio de la zarza que le dice: Moisés, quítate los zapatos porque el lugar donde estás, tierra santa es. Jehová empieza a hablar con Moisés, empieza a explicarle, empieza a decirle que lo ha escogido para que él sea el guía, para que él sea la persona que dirija a su pueblo, para que los saque, para que los liberte de la esclavitud de 430 años que tenían de esclavos en el pueblo de Egipto. Moisés al principio estaba como renuente y le dice: Señor, pero yo qué, yo voy, pero y cuando pregunten
los israelitas me pregunten quién me envió, ¿qué yo le voy a decir? Y el Señor le dice, dile que yo soy, te ha enviado. Pero Moisés sigue como medio renuente y le dice, Señor, pero es que yo soy tardo para el habla, yo no sé hablar. Y él le dice a Moisés, ahí está tu hermano Aarón, es un hombre elocuente, un hombre que habla bonito, parafraseando un poco. Yo voy a poner a Aarón a tu lado y él será boca ante el pueblo y tú serás como Dios para Aarón. Y así sucesivamente. Moisés empezó a ponerles algunas excusas a Dios, pero Dios no cogió las excusas de Moisés, sino que le dijo, tú eres el hombre indicado para la misión que yo he determinado. Y es interesante, amados, es interesante porque muchas veces Dios nos escoge para un determinado mover, para una determinada acción. Dios nos escoge para un propósito y muchas veces le ponemos excusa a Dios. Y yo quiero decirte, amado hermano, en este día, que por favor no le pongas excusa al Señor. Permite que Dios haga en tu vida lo que Él quiera hacer. No permita que las excusas en un determinado momento puedan limitar el propósito de Dios en tu vida. Pero entremos en materia. Ya luego que el pueblo sale, que el Señor manda al pueblo de Egipto las 10 plagas porque endureció el corazón de Faraón y Faraón no los dejaba salir. Jehová envía las 10 plagas, la última es la plaga de la muerte de todos los primogénitos. Y ahí es cuando el Faraón le dice a Moisés, está bien, ya está bueno de pasar trabajo, váyanse, no los quiero aquí. Pero dice que todavía el Señor endurece el corazón de Faraón un poco más. Y el Faraón decide perseguirlo para traerlo de nuevo como esclavos. Y es aquí donde llegamos a esta historia en Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo de Israel se encuentra frente al Mar Rojo. No tiene salida porque el mar está delante y no puede devolverse porque los egipcios están detrás. Entonces el pueblo empieza a reclamarle a Moisés, empieza a reclamarle a Dios, empieza a decirle a Moisés, ¿por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No era lo que te decíamos, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Y aquí fue donde el Señor me voló la cabeza. Me decía, así como estaba mi pueblo en ese entonces, así está mi pueblo hoy en día, que mucha gente prefiere servirle a Satanás y no morir caminando hacia la tierra prometida. El pueblo vio como Dios lo sacó de 430 años de esclavitud con mano fuerte, con mano poderosa, y a la primera adversidad, a la primera situación difícil, ya están renegando a Dios, ya están acusando a Dios, ya están acusando a Moisés. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué no nos dejaste como esclavos? Hubiésemos preferido seguir siendo esclavos, pero tener la seguridad de Egipto. Hubiésemos preferido seguir siendo esclavos, pero tener comida. Hubiésemos preferido seguir siendo esclavos, pero tener agua. Hubiésemos preferido seguir siendo esclavos, pero tener un techo. Hubiésemos preferido seguir siendo esclavos y estar tranquilos, no preocuparnos de si vamos a morir en el desierto. Qué difícil se ha vuelto la situación, amados, para muchas personas, para muchos cristianos, que aún estando en la iglesia prefieren servirle a Satanás, prefieren estar en la comodidad que los tiene Satanás y no empezar a caminar hacia el propósito que Dios ha establecido para sus vidas. Y el Señor me mostraba esto, decía, mi pueblo estaba cegado porque ellos ya tenían la promesa de que les iba a entregar la tierra que le había dado en heredad a su padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Les dije que les voy a entregar esa tierra, que voy a sacar al cananeo, al jebuseo, al feneseo, a todas esas personas que habitaban en esa tierra, y le iba a entregar la tierra que fluía leche y miel. Pero ellos tenían primero que pasar por un desierto. Ellos tenían primero que pasar su proceso. Ellos tenían primero que pasar por la necesidad para que pudieran entender que todo lo que iban a alcanzar, que todo lo que iban a lograr, no dependía de ellos, sino que dependía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto me impacta, amados. ¿Cuántas personas hoy en día usted la ve que están en sus casas? Usted lo invita para la iglesia, no quiere. Usted lo invita a buscar de Dios, no quiere. Usted lo invita a adorar, usted lo invita a orar y no quieren. Prefieren seguir viviendo como esclavos de Satanás. Prefieren seguir viviendo en las mentiras que Satanás los tiene día a día. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero pero no tienen felicidad? ¿Cuántas personas tienen un estatus social alto delante de la sociedad, pero cuando cierran las puertas de su casa, cuando las 4 paredes están encerrados en su habitación,
La depresión los invade, la tristeza los invade. Por eso muchos hasta se quitan la vida, porque no aguantan la tristeza. Viven una vida de apariencia, viven una vida de redes sociales en la que todo se muestra muy bonito, todo se muestra una felicidad tremenda, pero déjame decirte, nada más lejos que la realidad. Se está viviendo, amados, una vida de apariencias. El enemigo tiene a las personas con el entendimiento entenebrecido para que no busquen de Dios. Y muchos quieren seguir viviendo esa mentira. Muchos quieren seguir viviendo como esclavos. Muchos quieren seguir viviendo con la seguridad de la esclavitud. Porque muchas veces la esclavitud te da una seguridad falsa. Te da una seguridad falsa que te dice, bueno, tú eres esclavo, pero aquí tú tienes comida, tienes agua, tienes un techo, pero eres esclavo. Y muchas veces por no arriesgarnos a hacer la voluntad de Dios, por no arriesgarnos a pasar por el desierto, por no arriesgarnos a pasar por el proceso, muchas veces escogemos vivir una vida siendo esclavo que morir siendo libre. Escogemos vivir una vida oprimidos, siendo esclavos del enemigo, siendo servidores de Satanás, que morir camino hacia el propósito que Dios ha escogido para nuestra vida. Prefieren seguir siendo esclavos que morir caminando hacia esa tierra prometida que fluye leche y miel. Déjame decirte, amado hermano, que si Dios te dio una palabra, camina bajo esa palabra. No importa que hoy no estés viendo las cosas como quisiera, no importa que las cosas no estén sucediendo todavía como Dios te la ha dicho, pero si Dios te dio una palabra, esa palabra tiene una fecha de cumplimiento. Esa palabra en el nombre de Jesús se va a cumplir. Por eso yo te invito en este día a que dejes de ser esclavo de Satanás y mejor vivas una vida, aunque sea muriendo en el camino hacia el propósito que Dios has escogido para ti, haciendo su voluntad, aunque te cueste, aunque te duela, aunque sea difícil. Es cierto que a veces hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero déjame decirte que hacer la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor. Que Dios te bendiga. Te dije, era solamente una pincelada. Hay mucho más. Hay mucha más revelación de parte de Dios, pero quería compartir esto breve, esto corto contigo, para que vayas teniendo una idea de lo que Dios está trayendo en este tiempo, de lo que Dios está revelando. Más adelante estaremos haciendo algo un poquito más completo, estaremos predicando sobre este tema de muriendo, pero caminando hacia el propósito de Dios, porque esto está tremendo. Así que Dios te bendiga. No olvides compartir este video para que otros puedan ser edificados. Tu hermano Julio Mex te ha acompañado en este corto tiempo, Ministerio Intimidad con el Espíritu Santo. Recuerda suscribirte, comentar y compartir este canal para que otros también sean de bendición para su vida. Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Bye.